Muy buenas a todos y bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo del Vitalista, un podcast sobre salud, sobre osteopatía y el lugar donde un servidor, Andrés Cuadrado, aprovecho para compartir toda aquella información que creo interesante para el bien común. Antes de empezar, déjame que te explique que este proyecto divulgativo consta de un blog de este podcast y una newsletter en la cual, entrando en mi web, andrescuadrado.com, puedes suscribirte indicando tu nombre y tu correo electrónico. Si decides suscribirte a la newsletter, cada 2 semanas te irá llegando información sobre todo el proyecto, junto con algunas reflexiones que estoy haciendo y que creo interesantes para compartir. Y en cada mail tendrás los enlaces al nuevo capítulo y a la nueva entrada del blog. Y por último, más allá del proyecto divulgativo, está la página web de mi consulta. En ella encontrarás toda la información de la actividad que llevo a cabo, donde atiendo a personas con diferentes problemas de salud, acompañando los procesos de curación y buscando en vuestra historia y en vuestro cuerpo allá donde haya que trabajar para recuperar la salud. Así que si estás por Barcelona o alrededores, en Hospitalet de Llobregat hay un profesional que puede ayudarte. Todo esto en andrescuadrado.com, que como ves no me he matado mucho en buscar el dominio. Dicho esto, os dejo con la presentación del capítulo. Vamos allá con este capítulo 27, en el que os voy a hablar del cuarto principio de la osteopatía dentro de esta serie, en la cual quiero divulgar información sobre la osteopatía. Entonces, hoy os voy a hablar de qué supone para un osteópata este cuarto principio. Vamos a intentar buscar un poquito de perspectiva. Os hablaré del problema de Still, de la osteopatía y del vitalismo. Entraremos también en si nos autorregulamos, qué sentido tiene que haya una ayuda externa. Intentaré entrar también un poquito en el dejar que la vida trabaje. También comentaremos que venimos programados para todo. Hablaré del trabajo sobre lo inconsciente, un tema muy interesante. Después, ¿realmente hemos de frenar un proceso agudo? Y por último, os hablaré un poquito de yo contra los AINES y de las bondades de los AINES. Los AINES son los antiinflamatorios no esteroideos. Así que, dicho esto, esta pequeña introducción, os dejo con el capítulo. Seguimos con la serie de osteopatía y en el último capítulo de esta serie os hablé de los principios de la osteopatía. Hoy me voy a centrar en el cuarto principio de la osteopatía. Únicamente vamos a hablar de él. Este cuarto principio nos viene a decir que el ser humano y cualquier animal en la naturaleza posee una capacidad de autorregulación y una tendencia hacia la salud, mediada por mecanismos intrínsecos a la vida. Lo que nos indicaba Still, y una de las frases más repetidas en la formación, es: encuéntralo, libéralo y deja que la naturaleza haga el resto. Esto supone un cambio en tu posición como sanitario y como terapeuta. De hecho, es el salto más importante y más difícil que tiene que dar un osteópata. Es más, mucha gente no llega a darlo o no quiere darlo porque encuentra la seguridad y su forma de proceder más en el enfoque mecánico, en el síntoma, en el trabajo de la función y con muy buenos resultados también. No es para nada un reproche. Ni la osteopatía ni ningún enfoque pueden abarcar la verdad absoluta, pero la realidad es que si no trabajamos a favor de las fuerzas propias del organismo, si no velamos por liberar los mecanismos de los que dispone el cuerpo y si no incluimos el vitalismo en nuestra forma de entender cada caso, estamos perdiendo la esencia de la osteopatía. A nivel personal, interiorizar, comprobar y poner en práctica este proceder que nos proponía Still fue muy complicado. Estás formado para explorar, entender, tratar mecánica y focalmente las diferentes partes del cuerpo. Dar el paso para dejar de trabajar la zona del síntoma o hacer intervenciones para mejorar la función de una región genera muchas resistencias inicialmente, pero paulatinamente y a medida que acumulas experiencia y años, vas viendo que el cuerpo tiene sus razones. Vas interconectando sistemas, tanto a nivel neurológico como a nivel mecánico o fluídico. De esto ya os hablaré. Y llegas a entender, con lo que decía Still y con lo que hemos heredado de él, de los pioneros de la osteopatía y de nuestros profesores, llegamos a conseguir cosas maravillosas. Pues bien,
Adoptar esta posición y confiar en esta capacidad inherente que tiene el cuerpo es complicado. Y lo es porque estamos, por las creencias intrínsecas en nuestra sociedad, programados para pensar que todo se mueve desde la razón y desde lo material. Y en parte sí, pero en otra parte hay mucho que no podemos llegar a entender, y más aún que no podemos controlar. Y aquí es donde pongo un tema en la palestra cuando hablamos de que el cuerpo tiene unos mecanismos casi perfectos para su creación, su crecimiento y desarrollo, para su regeneración y para protegerse, persistir y reproducirse, y si además es un hecho que esto nos viene de serie, con el conocimiento actual nos falta perspectiva y bases teórico-prácticas para explicar el origen de todo esto. En la ciencia aún no encontramos estas evidencias. En la filosofía puedes llegar a crear un esquema sostenible y en las diferentes religiones hay relatos que explican esto y muchas más cosas. ¿Vale? Entonces, el problema que tiene Steele, la osteopatía y el vitalismo es que no llegamos a poder explicar todo lo que hablamos y todo lo que vivenciamos y llevamos a la práctica con datos científicos. Me explico. Steele, en sus libros, nos habla siempre del gran arquitecto. Steele, además de médico, cirujano, creador de la osteopatía y escritor, fue pastor metodista, incluso ministro metodista durante parte de su vida. Sus referencias a Dios con el término gran arquitecto rascan mucho en la sociedad actual, pero es que hoy en día, 131 años después de que se crease la primera escuela de osteopatía en Kirksville, existen conocimientos suficientes para darle sustento a todo este conocimiento que nos proponía Steele. Y esta es una de las cosas que os quiero transmitir con este proyecto. Voy a seguir bordeando para ir dando nuevas ideas. Cuando entiendes este principio con el conocimiento que requieras, cuando lo interiorizas y empiezas a mirar con el prisma que te ofrece este principio de autorregulación del organismo, las cosas cambian, se tornan más naturales y más sencillas. Realmente, cuanto más leo, más vivo, me informo y siento, lo que hago es confirmar y corroborar que el trabajo, que el potencial para la supervivencia se halla en la propia vida, en la propia célula y en el organismo, no tanto en lo externo. Una primera aclaración es que todo ser humano en muchos momentos va a necesitar ayuda externa. Recordar que no es todo negro o blanco. Por lo tanto, sentido común, para los que seáis un poquito más radicales. La ayuda externa, es decir, que yo esté hablando de que un ser humano en general a lo largo de su vida y que su cuerpo tiene la capacidad para poderse autocurar, autorregenerar, no quiere decir que nunca vaya a necesitar ayuda externa. Van a haber muchas vivencias y muchos traumatismos y muchos momentos en que el cuerpo se vea superado y es ahí cuando nos ayudamos unos a otros, cuando hay sanitarios, cuando hay médicos, cuando hay osteópatas que pueden llegar a ayudarte y puedes llegar a necesitarlo. Entonces la ayuda externa en muchos casos ha de llegar cuando las propias capacidades que tiene el cuerpo no puedan. Ha de llegar cuando sea necesaria, pero lo que sí que me gusta hablar y que quiero poner en la palestra o incidir un poquito es que esto no ha de ser de forma sistemática. Hemos de intentar que la vida en nuestro cuerpo trabaje lo posible y lo que sí que deberíamos intentar nosotros como personas, como pacientes, es facilitarle el terreno para que esto sea y se dé en la mejor medida posible. Ya incidiré más en ello. En la serie del sistema inmunológico habrá un momento que hablemos del terreno. Si os parece, sigo. Es tan sencillo como entender que somos el resultado de un proceso evolutivo, seres con una máxima capacidad de supervivencia, y los mecanismos de los que disponemos por sí solos nos van a intentar o van a casi conseguir mantenernos en un estado óptimo. Por lo tanto, el cuerpo, en la mayoría de los supuestos, dispone de mecanismos de autorregulación que necesita para volver al mejor estado de salud posible. Venimos al mundo con todo lo que necesitamos. Digamos que el proceso de crecimiento y las medidas para la supervivencia son automáticas. El ser humano, de bebé, solo tiene que estar protegido. Hay que aportarle sustrato, es decir, que coma, que beba, descansar y activarse de forma intermitente, y tiene un chorrón de células, tejidos y órganos que van a llevar a cabo funciones como la de movernos, la de responder a las inclemencias del medio,
funciones como el crecimiento, se van a desarrollar unos órganos que sean más necesarios, se van a acabar inhibiendo funciones que no se usen. Todo esto es automático, solo tenemos que cuidarlo bien. Tenemos que entender que son sistemas que se han de ir reajustando, aprendiendo, y para ello vamos a tener síntomas que son desagradables, como la inflamación, la fiebre, la fatiga o el dolor. Nuestro papel como terapeutas o sanitarios en este proceder es seguir aprendiendo y aportando la información y la intervención que necesita el cuerpo para tener el mejor nivel de salud. Sea una intervención quirúrgica que lleve a cabo un médico que corresponda, una suplementación, un tratamiento manual o simplemente una educación para la salud, todo se basa en que después de tu intervención, la que sea, se van a generar cambios en el cuerpo. Entonces, esta idea para mí es súper interesante. Por ejemplo, la terapia manual, que es la herramienta que usa el osteópata por encima de todas, tiene por objetivo, casi siempre, aportar nueva información al cuerpo humano o al ser humano. Es decir, trabajamos sobre la estructura y damos información a la parte subconsciente del cuerpo. Déjame que me explique. Una manipulación, un trabajo visceral, un trabajo craneal, una movilización rítmica, al nivel que la hagas, lo que va a hacer es cambiar la información de esa zona del cuerpo que está llegando al sistema nervioso central, ¿vale? Entonces, con este nuevo input, uses la técnica que uses, con ese reset a nivel informacional, lo que se consigue es, desde que baje el tono de defensa en una zona, o se recupere la movilidad de esta zona, hasta que incluso se restablezca o mejore la circulación e incluso pueda recuperarse una función que se haya visto menguada. Pero lo importante hoy es que entendáis que esta información que introduce el osteópata es totalmente inconsciente. El paciente, cuando se levanta de la camilla, se siente diferente, liberado. Muchas veces es, hostia, ¿qué me has hecho, no? O me noto diferente, ¿sabes? O esa sensación de, hostia, voy como suelto, como levitando, ¿no? Te dicen algunas veces. Pero conscientemente, la persona no ha integrado todas las técnicas que has hecho. Realmente has trabajado a varios niveles, pero es imposible que a nivel consciente sienta todo lo que ha pasado. En cambio, su tronco encefálico, los tálamos, su cerebelo, su sistema límbico, el hipotálamo, el sistema nervioso autónomo y los tejidos se han enterado de lo que le has hecho y se ponen a trabajar con esta nueva información, pero el paciente conscientemente no sabe lo que le ha pasado. Al día siguiente, sin saber por qué, si tú no se lo has explicado, se encuentra más fatigado, puede que dolorido, incluso muchas veces algunos pacientes están acatarrados o con fiebre. ¿Por qué? Porque has estimulado los mecanismos que hay latentes en él. Nosotros aportamos la información, lo que falta, pero la vida, la fuerza innata del paciente, es la que hace el resto. Un proceso natural, una energía enorme que fluye a favor de la recuperación. Pensemos un poco más. En esta capacidad de autorregulación de la que os estoy hablando, ante procesos agudos que desencadenan con dolor, inflamación, fiebre, los síntomas nos resultan molestos, desagradables. Pero pensarlo por un momento. ¿Qué son estos síntomas? Pues no son más que el cuerpo intentando regenerarse. ¿Sí? Está intentando, pues, hacer frente a lo que le ha pasado, ante aquello que le ha hecho daño. Inicialmente, si no es una urgencia médica o haya un peligro hacia la vida o hacia esa región que ha sido dañada, ¿te has planteado qué pasa si no te tomas un antiinflamatorio? Por ejemplo, un E15 de tobillo o un golpe, una contusión o que tengas un pequeño catarro. Digo esto porque en el contexto actual, en nuestra sociedad, al menos en Occidente o que yo sepa en España, es muy habitual ante cualquier dolor o inflamación, lo primero que hace una persona para seguir trabajando, esto es algo que ya he comentado y que volveré a comentar, sí, porque es una de las principales cosas a cambiar, creo yo, ¿no? Lo que se tiende a hacer es tomarte medicación para parar ese proceso y seguir trabajando y seguir moviéndote. Yo me reconozco en ello, es decir, hasta que empecé a estudiar osteopatía y empecé a entender todo esto,
pues los ibuprofenos iban que volaban. Entonces, aún sin tener ninguna patología y sin que nadie me lo recetase, al igual que otras muchísimas personas, pues es eso, recuerdo haber estado tomando antiinflamatorios o analgésicos, que además se venden sin receta médica, muy baratos, y es un recurso al que muchas personas acuden de forma asidua. Entonces, déjame que te haga una pregunta. ¿Sabes en qué año se inventaron o se descubrieron estos antiinflamatorios o algunos analgésicos? Los opioides, que realmente son analgésicos bastante fuertes, se descubrieron hace más tiempo, pero los AINES, como por ejemplo el paracetamol, data de 1955 y el ibuprofeno no apareció hasta la década de los 60 del siglo pasado. Otro ejemplo es el de la cortisona, que no empezó a usarse hasta 1948. Entonces, pensarlo bien, el ser humano ha llegado hasta los años 50 sin disponer de antiinflamatorios. Es una reflexión que os hago, ¿no? Me diréis, a lo mejor es que sufrían mucho más antes. Por otro lado, decir que siempre hay el gris más clarito y el gris más oscuro, ¿no? Por otro lado, decir que gracias a esta medicación se salvan vidas a diario, cuando la inflamación se convierte en un problema. Y se regulan multitud de enfermedades inflamatorias y autoinmunes que a principios del siglo pasado hacían sufrir a multitud de personas, incluso las llevaban hasta la muerte, ¿no? Yo, por ejemplo, no conocía a una abuela mía que murió de lupus con 40 y pico de años, una enfermedad con la que hoy en día las personas llegan a mayores, ¿sí? Entonces, antes la esperanza y la calidad de vida con una enfermedad reumática no era mucha, y ahora gracias a estos y otros medicamentos se consigue mantener, alargar y mejorar la vida de las personas, así como reducir el sufrimiento de otras muchas. Digo esto porque aquello que os hablé en el capítulo 3, ¿os acordáis? La reacción ante un nuevo modelo o a una nueva idea, ¿vale? Entonces, no es que todo lo que se esté planteando deje de lado ¿no? las intervenciones médicas y los tratamientos, o el que te puedas tomar un analgésico, un antiinflamatorio en un momento dado, ¿vale? Pero el objetivo aquí sería darte información para que puedas ver las cosas de otra manera y para que, pues eso, ante una lesión, pues veas un poquito qué es lo que pasa. Ya no que dejes de tomar antiinflamatorios, pero si tienes un dolor que ha aparecido así de forma espontánea, párate a pensar por qué tienes ese dolor y no te vayas directamente a tomarte algo que te alivie y a seguir tirando. ¿Sí? Si es una vez, pues no pasa nada. Pero ir tapando durante años, si el cuerpo te está avisando es por algo, ¿sí? Y esta es un poco la principal crítica que hago. O sea, no es que yo tenga nada en contra de los ibuprofenos, ¿vale? Ni en contra del paracetamol, sino que es algo a plantear. De hecho, me estoy enrollando, pero tengo preparados 2 capítulos en el que os hablaré de los AINES y el dolor crónico, y los AINES en un proceso agudo, y entraré un poquito más en profundidad en todo este tema. Entonces, quiero exponeros y haceros entender que aunque estos medicamentos sean vitales en algunos casos, paralelamente deberíamos entender que tanto la inflamación como la fiebre tienen un papel en el proceso de curación. Si os parece bien, profundizaré, como he dicho, en otro capítulo en este tema. Pues me ha vuelto a pasar. Cuando estaba editando el audio me he dado cuenta de que ha sido demasiado largo y he decidido dividirlo en 2 partes, ¿vale? Entonces, aquí tenéis la primera parte, este cuarto principio de la osteopatía. Espero que lo hayáis disfrutado. No dudéis en contactar conmigo por las diferentes vías, como siempre he dicho, a través del formulario de mi web o en el vitalista@andrescuadrado.com. Y nada, aquí os dejo. Para cualquier aclaración estoy a vuestra disposición. En 2 semanitas os llegará la segunda parte. Muchas gracias, un placer y hasta siempre.